Continuamos esta serie de vídeos sobre el Concilio Vaticano II. Vimos en el primer vídeo que era un concilio y en el segundo vídeo estuvimos hablando de los documentos, del documento más importante, la Lumen Gentium, y vimos el primer capítulo, donde la Iglesia reflexiona sobre sí misma y se define como un misterio de salvación. Decíamos en ese primer capítulo que aparecían unas figuras de la Iglesia. Un rebaño, un terreno que da fruto, un cuerpo místico y un pueblo de Dios. Y es que este segundo capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium se llama así, pueblo de Dios. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La mejor manera de conocer un libro no es mirar su contraportada, su portada o ojear algunas páginas. La mejor manera de conocer un documento, un libro, es mirar su índice. Bien, pues el índice de la Lumen Gentium no está puesto así al azar. De hecho, el índice sufrió varias modificaciones hasta que finalmente fue aprobado el que no ha llegado hasta ahora. ¿Cómo es el índice? Pues el índice primero habla de lo que vimos en el anterior vídeo sobre la Iglesia como misterio. Y segundo, habla de la Iglesia como pueblo de Dios. Y más adelante habla de las formas que tenemos de participar dentro de ese pueblo de Dios, como jerarquía, como ministros ordenados, como religiosos, como laicos. Es decir, primero la Iglesia habla de que está formada por un pueblo y después habla de los miembros, de las formas de servir y de participar en ese pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque esto rompe una mentalidad que podía haber antes del concilio y que, de alguna manera, creo que sigue presente, por desgracia, en nuestros días. Y es que la Iglesia está formada por los que mandan y los que obedecen. Y ya está, ¿no? Y bueno, no es así. Es cierto que en el Concilio Vaticano II, pues quizá interpretando de alguna manera un poco extrema algunos documentos, se podía llegar a esa conclusión. Pero el Concilio Vaticano II deja claro que eso no es así. Que toda nuestra dignidad nos viene del bautismo, de ser pueblo de Dios, y que como bautizados servimos, participamos y hacemos la Iglesia desde nuestro estado de vida. Muy bien, pues entonces vamos a hablar de 4 cosas. Primero, ¿cuál es la identidad de este pueblo de Dios? La Iglesia se define, una de sus imágenes, como pueblo de Dios. ¿Cuál es la identidad de ese pueblo? Segundo, ¿qué es el sacerdocio? Tercero, el Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo en este pueblo de Dios. Y cuarto, ¿cómo podemos pertenecer o qué manera hay de pertenencia a esta Iglesia? Pues vamos allá. Primero, pueblo de Dios. ¿Qué es eso de pueblo de Dios? Pues bien, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios aparece, interviene en la historia de una forma pedagógica, como un maestro para enseñarnos cosas, ¿no? Ya hablaremos de esto porque hay un documento que habla sobre la revelación, sobre la Sagrada Escritura. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es que Dios no ha querido que los seres humanos se salven solos. Dios no nos ha salvado a ti que estás aquí, plin, salvado. Tú que estás aquí, plin, salvado. Sino que nos salvamos dentro de un pueblo. Y esto aparece prefigurado en el pueblo de Israel, en el que hay una llamada primero a una familia, luego a una tribu, luego a un clan, luego a un reino, luego, en fin, se va extendiendo hasta que hay un nuevo pueblo de Dios con la nueva alianza de Jesucristo. Este nuevo pueblo de Dios, a este nuevo pueblo de Dios no se pertenece ni por la sangre, ni por la herencia, ni por la raza, ni por el idioma, ni por las costumbres. Se pertenece por un nuevo nacimiento al agua y al Espíritu. Por eso hablaremos luego sobre el Espíritu Santo, que es muy importante en este capítulo. Bien, ¿y este pueblo cómo se reconoce? Todos los pueblos tienen unas señales de identidad, pues un idioma, una raza, unas costumbres, unas tradiciones, una forma de ser, una estatura, no lo sé, ¿no? Bueno, pues la Lumen Gentium deja claro 4 rasgos para reconocer a este pueblo de Dios, la identidad de este pueblo de Dios. Primero, somos hijos de Dios, con todas las de la ley. Y esto nos da una libertad y una dignidad infinitas. Somos hijos de Dios. Si nos creyéramos esto, creo que muchos complejos que tenemos se nos quitarían. Somos hijos nada más y nada menos que de Dios. Y hijos de verdad.
Primera señal de identidad. Segunda señal de identidad, nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pues en nuestro corazón está el Espíritu Santo. Lo que nos mueve es el Espíritu Santo. No son planes, no son ideologías, no son normas, no son cosmovisiones. Nos mueve el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Y por lo tanto, tenemos la conciencia de ser templos. Tercero, nuestra ley. ¿Qué ley obedecemos los cristianos? La ley del amor. Amar como nos amó Jesucristo. Y en eso reconocerán que somos sus hijos, que somos cristianos, ¿no? Pues los bautizados nos movemos, este pueblo de Dios se mueve por la ley del amor. Y cuarto, por el destino. ¿Hacia dónde caminamos? Pues caminamos hacia el reino de Dios. Y esto lo pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro y en la Eucaristía. Un reino de Dios que inauguró Jesucristo, que se va realizando en la historia y que alcanzará su plenitud tras la segunda venida de Jesucristo. Bueno, pues con estas 4 señales se debe poder ver que somos un pueblo diferente, por lo que hay en nuestro corazón, por la dignidad que tenemos, por la ley que seguimos y por el destino al que caminamos. Desgraciadamente, no toda la humanidad está dentro de este pueblo de Dios. La Iglesia misionera intenta que todos entren en esta gran familia de los hijos de Dios. Sin embargo, aunque todavía no todos, aunque solo seamos unos pocos los que pertenecemos a esta familia, a este pequeño rebaño, dice el concilio que podemos ser para todo el mundo una señal de unidad, de esperanza y de salvación. Es decir, que aunque no se pertenezca a este pueblo de Dios, viéndonos deben ver en nosotros una señal de esperanza, de salvación y de unidad. Este pueblo va avanzando y va avanzando entre muchas dificultades en las que hay tropiezos. Ya le pasó al pueblo de Israel. Pero ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? Que a pesar de sus infidelidades, Dios permanecía fiel. Bueno, pues Dios permanece junto a la Iglesia, aunque las personas que formamos la Iglesia nos equivoquemos. Es una enseñanza de toda la Biblia y sobre todo del Antiguo Testamento. Bien, pueblo de Dios. Segundo, el sacerdocio. ¿Cuántos sacerdotes hay en el mundo? Bueno, pues realmente, estrictamente hablando, solo hay un sacerdote. Solo hay un sacerdote que ofrece un sacrificio a Dios por todos nosotros. Y ese sacerdote, ese único sacerdote, es Jesucristo. Solo hay un sacerdocio y un sacerdote, Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los bautizados nos asociamos a ese sacerdocio. Y nos asociamos de 2 formas. Primero, una forma que es la que se llama el sacerdocio común. Y segundo, otra forma que se llama el sacerdocio ministerial, del que hablaremos más adelante. Este sacerdocio ministerial es el que viene por el sacramento del orden. Ambos están relacionados. No es que uno sea mayor que otro, la diferencia no es de grado, sino que es una diferencia esencial. Son cosas diferentes, pero están relacionados. Ambos participan del sacerdocio de Jesucristo. Por lo tanto, todos los hombres y todas las mujeres, todos los bautizados, estamos asociados al sacerdocio de Jesucristo. Y eso se llama sacerdocio común. ¿Qué significa? Que ofrecemos el sacrificio de nuestra vida. ¿Para qué? Para testimoniar a Jesucristo en todas las partes y para dar razones a todos de nuestra esperanza. Por lo tanto, tenemos que ser como sacerdotes por nuestro bautismo, tenemos que ser testigos de Jesucristo y tenemos que dar razones de nuestra esperanza a todos aquellos que nos lo pidan. ¿Cómo están unidos el sacerdocio ministerial y el común? Pues bien, el sacerdocio ministerial es un representante de Jesucristo que ofrece la Eucaristía a Dios y la realiza y la ofrece a Dios en nombre de un pueblo que tiene asignado, que tiene a su cuidado. Y los sacerdotes comunes, el resto de los bautizados, participamos en la Eucaristía porque tenemos ese sacerdocio con nuestra propia vida. Participamos en el resto de los sacramentos, en nuestra oración, en nuestra acción de gracia, en nuestro testimonio de vida y en la renuncia y el amor que se traduce en las obras. No somos sacerdotes participando de ese sacerdocio de Jesucristo en teoría o como un título, sino que somos ese sacerdocio santo también por nuestras obras.
El documento, este capítulo, habla de los sacramentos. Hablaremos de ello más adelante. Fundamentales. Por tener este sacerdocio común, podemos participar y enriquecernos de la vida de los sacramentos. Si no, nos morimos. Y en el centro de los sacramentos está el Espíritu Santo. Por eso, hemos hablado de pueblo de Dios, hemos hablado de sacerdocio y vamos a hablar ahora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nuestros corazones es el que nos mueve y el que mueve a todo el pueblo de Dios. Por eso, algo muy curioso es que todos los bautizados participamos de algo que se llama el sensus fidei, que significa el sentido de la fe que tenemos todos los bautizados. Es decir, que los bautizados que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, no nos podemos equivocar en materia de fe, todos, porque si la fe es una gracia, es un don del Espíritu Santo y dejamos que habite el Espíritu Santo en nuestros corazones, no nos equivocaremos, no tendremos peleas por cuestiones de fe. Si tenemos peleas es porque no dejamos habitar el Espíritu Santo, porque no participamos de corazón en la Iglesia, porque metemos nuestras opiniones como si fueran fe. Por eso existe el magisterio, que es una de las funciones que tiene el sacerdocio ministerial para discernir lo que es la fe del Espíritu Santo y lo que son, pues no sé, ideología, opiniones, tendencias, etc. Y es que el Espíritu Santo da vida a este pueblo de Dios, primero a través de los sacramentos, segundo a partir de los ministerios y tercero en los carismas. ¿Qué son los carismas? Son regalos particulares del Espíritu Santo que se pueden hacer a una persona o a una comunidad. Por ejemplo, existen dos tipos de carismas, los carismas ordinarios o los carismas extraordinarios. Los carismas ordinarios, pues son, por ejemplo, grupos de apostolado, de vida consagrada, de asociaciones que por una gracia especial del Espíritu Santo tienen un determinado carisma para el bien de todos. ¿Y los carismas extraordinarios? Pues determinadas personas se le ha encomendado un don especial, por ejemplo, de predicación, de profecía, de curación, de sanación. Hay muchos ejemplos en la historia de la Iglesia y en la vida de los santos. Dice el concilio que todos los carismas, ahí está el Espíritu Santo y que un rasgo para discernir si algo es carisma o no es que está puesto para el bien de todo el pueblo de Dios. No para el bien de una persona, no para un bien económico, sino para el bien del pueblo de Dios. Para eso está la Iglesia como maestra que discierne lo que es un carisma de verdad y lo que es otra cosa. Bien, pueblo de Dios, sacerdocio, Espíritu Santo y vamos a lo último. Pertenencia. Bueno, pues dice el concilio que el concilio primariamente ha sido dirigido a los católicos en primer lugar. Y dice que la Iglesia peregrina, es decir, la Iglesia aquí en la tierra, es necesaria para la salvación. Por eso, no se puede salvar, ¿quién? Conociendo que Dios fundó la Iglesia por Jesucristo y que es necesaria para la salvación, o bien no entra, o bien no permanece en ella, o bien no persevera en ella. No se puede salvar. Y es que el concilio habla de varias formas de pertenencia, de incorporación, más técnicamente, a la Iglesia. En primer lugar, está una pertenencia plena. La pertenencia plena consiste en tener el Espíritu Santo, aceptar la constitución de la Iglesia visible y los medios de salvación, los sacramentos que tiene la Iglesia, y estar unido a la Iglesia, estar unido a ella. Por eso, no se salva quien sí pertenece a la Iglesia como cuerpo, pero no de corazón. Lo dice explícitamente este capítulo de la Lumen Gentium. No se salva quien tiene el carné de la Iglesia. Se salva el que pertenece a la Iglesia, no solo con papeles, para entendernos, sino de corazón, que es lo importante. De hecho, dice el concilio algo que es muy grave, que aquellos que habiendo conocido la Iglesia, habiendo conocido la fe, la desprecian o no pertenecen a ella, no perseveran en ella, tendrán un juicio más severo. ¿Por qué?
porque la fe, la pertenencia a la Iglesia es una cuestión de gracia, no una cuestión de méritos. Después, y con esto ya termino, habla de otras formas de pertenencia más imperfecta a la Iglesia, como por ejemplo los cristianos que creen en Jesucristo, pero no pertenecen a la Iglesia. Pues, por ejemplo, pues los protestantes, los evangélicos, otras comunidades eclesiales por los que la Iglesia reza para que haya la unidad. Luego también habla de los judíos, de los musulmanes y de aquellos que siguen a un Dios desconocido en las sombras, ¿no? Bueno, pues la Iglesia también reconoce que ahí hay elementos de salvación, que el Espíritu Santo también actúa, también trabaja. Y por eso, aunque la Iglesia es necesaria para la salvación, todos aquellos que no tienen culpa de no haber conocido la Iglesia, de no haber conocido a Dios, no tienen culpa, no le ha sido anunciado, pero que sin embargo buscan a Dios sinceramente y buscan la voluntad de Dios en su conciencia, a ellos les puede llegar la salvación. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo 1 de la Lumen Gentium. El capítulo 2 de la Lumen Gentium, el pueblo de Dios. Le hemos dedicado un vídeo entero porque creo que es importante. En el próximo vídeo hablaremos de la constitución de ese pueblo de Dios.